Orinar el fuego. Así se llama esta aproximación, esta tentativa que vamos a hacer a una serie de lecturas, porque Freud se refiere a orinar el fuego como a una satisfacción infantil. Habla de eso en una nota al pie, en un momento de El malestar en la cultura. Y bueno, vamos a leer algo de ese texto. Estas son las notas que yo estaba tomando. Vamos a leer algo del texto, entonces, El malestar en la cultura, de Freud. Y vamos a leer otro texto que se llama Sobre la conquista del fuego, porque en realidad nosotros nos vamos a referir al fuego hoy. Todo nació de un ensayo de Umberto Eco, que a él le encargan, es una conferencia que le hace, entiendo, en un festival que se llama La Milanesiana, que en el caso en el que Umberto Eco presenta su conferencia se refería a los 4 elementos. Acá dice Umberto Eco: la Milanesiana, que fue presentada el 7 de julio de 2008, estaba dedicada ai 4 elementi: fuoco, aria, terra e acqua. Y bueno, esta conferencia, este escrito, lo presentó Umberto Eco, como dijimos, el 7 de julio de 2008, y a partir de esta conferencia de Eco, en el que Eco, al referirse a los 4 elementos, elige el fuego como tema, nosotros pensamos en hacer un video acerca del fuego, y por una deformación patológica profesional todo nos lleva a Freud y todo nos lleva a Borges. Eso es así, pero bueno, porque consideramos que son 2 grandísimos escritores, 2 grandísimos locos, 2 grandísimos fantasiosos. Y vamos a leer también un poco a Plotino, porque Plotino también se refirió al fuego. Y bueno, no sé si vamos a leer algo más. Traje este libro, pero no sé si vamos a leer algo de este libro. Pero bueno, vamos a empezar con Eco, a ver si tenemos suerte con estas lecturas. A ver qué nos dice Eco respecto del fuego y de por qué elige el fuego como tema. El ensayo de Umberto Eco se llama La llama es bella. Y él lo que dice acerca de la llama es que es hermoso mirar el fuego. Acá nos cuenta que en los años 70, dice, compré una casa de campo dotada de una hermosa chimenea, y para mis hijos, que entonces tenían 10 y 12 años, la experiencia del fuego, del tronco que arde, de la llama, resultó un fenómeno absolutamente nuevo. Me di cuenta de que cuando estaba encendida la chimenea ya no buscaban el televisor. La llama era más bella y variada que cualquier programa, contaba historias infinitas, se renovaba cada instante, no seguía esquemas fijos como el show televisivo. Y bueno, a mí me gusta siempre recordar una escena del Quijote en la que mirando el fuego, empieza a delirar, como solía delirar el Quijote de la Mancha. Pero bueno, eso ya lo hemos leído en algún otro video, hemos leído ese fragmento. Y bueno, y también respecto a orinar el fuego está la famosa escena de Jonathan Swift en la que Gulliver, en el primero de sus viajes, cuando hay un incendio en Lilliput, en el país de los liliputienses, de los pequeños seres, se está incendiando el castillo, y entonces Gulliver, que está caminando por la ciudad yendo a socorrer a los liliputienses, decide apagar el incendio orinando sobre el castillo y sobre el propio rey. Bueno, con lo cual de alguna manera también Jonathan Swift se mofaba de la cultura, ¿no? Y de la realeza. Eso está en un video que se llama Náufragos de novela, en el que cotejamos los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y bueno, y el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Pero en este caso empieza diciendo Umberto Eco:
La Milanesiana, que es este festival cultural, que entiendo que sigue vigente aún hoy en 2024, de este año está dedicada a los 4 elementos. Hablar de los 4 iba más allá de mis posibilidades, por lo que he elegido limitarme al fuego. ¿Por qué? Porque de todos los elementos es el que más corre el riesgo de ser olvidado, a pesar de seguir siendo todavía fundamental para nuestras vidas. Dice Eco, el aire lo respiramos todos los días, el agua la utilizamos a diario, la tierra no dejamos de pisotearla, pero nuestra experiencia del fuego se expone a ir reduciéndose cada vez más. Las que eran las funciones del fuego han sido asumidas progresivamente por formas de energía invisible. Hemos disociado la idea de luz de la llama, y el fuego lo experimentamos solo a través del gas, donde casi no se ve, con la cerilla o con el encendedor, pero solo para los que siguen fumando, o con las llamitas de las velas, pero solo para los que siguen yendo a misa. Bueno, y ahí se refiere a la chimenea, ¿no? Queda la chimenea para los privilegiados y por ahí me gustaría empezar. Bueno, y ahí cuenta la belleza de mirar el fuego, y por eso dice que la llama es bella y que la llama cuenta historias, ¿no? La llama en sí misma. Y bueno, nosotros podemos pensar en los hombres primitivos que miraban el fuego y que a través de esas ondulaciones de luz cambiante se imaginaban historias, se imaginaban situaciones y fantaseaban en la medida de sus posibilidades, ¿no? Acá se refiere Humberto Eco a Gaston Bachelard, que es un poeta, filósofo, crítico francés, nacido al fines del siglo XIX y muerto poco después de mitad del siglo XX. Y él tiene un libro que se llama Psicoanálisis del fuego, precisamente. Y entonces Eco nos dice que quizá haya sido Bachelard quien entre los contemporáneos más ha reflexionado sobre la poesía, la mitología, la psicología del psicoanálisis del fuego. Y acá sigue haciendo una serie de consideraciones tributarias de la obra de Bachelard. Acá nos dice en un momento, el fuego nos recuerda la primera inhibición universal, que no hay que tocarlo. Bueno, y es otra serie de consideraciones, pero nosotros, como dijimos, por una deformación profesional, si es que se le puede llamar profesional a esto que hacemos, vamos a ir a un libro que Borges escribe en las postrimerías de su vida, que se llama Los Conjurados, en el que tiene un prólogo a donde se refiere al fuego, y dice, este libro se publica en el año 1985, y creo que primero se publica en España y después se publica en Argentina. Dice, a nadie puede maravillar que el primero de los elementos, el fuego, no abunde en el libro de un hombre de 80 y tantos años. Una reina, en la hora de su muerte, dice que es fuego y aire. Yo suelo sentir que soy tierra, cansada tierra. Sigo sin embargo escribiendo. ¿Qué otra suerte me queda? ¿Qué otra hermosa suerte me queda? La dicha de escribir no se mide por las virtudes o flaquezas de la escritura. Toda obra humana es deleznable, afirma Carlyle, pero su ejecución no lo es. Bueno, esto escribe un Borges, esto lo escribe en enero de 1985, por ende lo escribe un Borges de 85 años. Después dice, al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad es frecuente, no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados. La belleza no es privilegio de unos cuantos nombres ilustres. Sería muy raro que este libro, que abarca unas 40 composiciones, no tesorara una sola línea secreta digna de acompañarte hasta el fin. Bueno, y acá cita Defoe, de quien recién estábamos hablando. Dice, en el libro hay muchos sueños, aclaro que fueron dones de la noche, más precisamente del alba, no ficciones deliberadas. Apenas si me he atrevido a agregar uno que otro rasgo circunstancial de los que exige nuestro tiempo a partir de Defoe.
Dicto este prólogo en una de mis patrias, Ginebra. Jorge Luis Borges. Bueno, este prólogo simplemente lo leo porque acá se refiere al fuego y en realidad a la ausencia del fuego. Dice, no es raro que el fuego está ausente de la obra de un hombre de 80 y tantos años. Y yo creo que ciertamente Borges, bueno, más allá de las ruinas circulares, yo no sé si leer las ruinas circulares, que es un relato en el que se habla del fuego y del incendio. Borges creo que no tiene ningún poema dedicado explícitamente al fuego, pero sí en el otro el mismo. Tiene un poema que está dedicado al cuarto elemento, que es el agua. Entonces, como cuando uno dice agua, puede pensar por oposición en el fuego. Vamos a leer un fragmento de este poema de Borges que se llama Poema del cuarto elemento, en el que hace alusión al agua. A mí de este poema me gusta una segunda parte en la que Borges se pone juguetón con el lenguaje y se pone juguetón con el concepto. Dice: brillas como las crueles hojas de los alfanjes, hospedas como el sueño monstruos y pesadillas. Los lenguajes del hombre te agregan maravillas y tu fuga se llama el Éufrates o el Ganges. Y acá es donde se pone juguetón. Afirman que es sagrada el agua del postrero, pero como los mares urden oscuros canjes y el planeta esporoso también es verdadero, afirmar que todo hombre se ha bañado en el Ganges. De Quincy, en el tumulto de los sueños ha visto empedrarse tu océano de rostros de naciones. Has aplacado el ansia de las generaciones. Has lavado la carne de mi Padre y de Cristo. Agua, te lo suplico, por este soñoliento, nudo de numerosas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Qué lindo, ¿no? Dice, le ruega al agua que no le falte en el último momento, ¿no? Qué lindo. Bueno, esto es Borges refiriéndose al agua, ya que no al fuego. Pero nosotros vamos a seguir un poquito con Humberto Eco porque queremos llegar a través de él a Sigmund Freud y también a Plotino, el de la nariz rota. Dice Humberto Eco: el calor del fuego remite al calor del sol, visto a su vez como bola de fuego. El fuego hipnotiza y es por lo tanto el primer objeto y el móvil de las fantasías. El fuego nos recuerda la primera inhibición universal, no hay que tocarlo, convirtiéndose de este modo en epifanía de la ley. El fuego es la primera criatura que para nacer y para crecer devora los dos pedazos de madera que lo han generado, sin contar con que ese nacimiento del fuego tiene una fuerte trascendencia sexual, porque la semilla de la llama brota de una fricción. Bueno, Freud también alude mucho a la connotación sexual que tiene esta figura que referimos al principio, es decir, apagar el fuego con la orina, porque Freud, que muchas veces veía falo por todos lados, danzando alrededor de su cabeza y de su vida y de su concepción del universo, veía en el fuego también una forma fálica, y él decía que apagar el fuego con la orina, es decir, con el falo, con la orina que sale del falo, era una especie de lucha de falos, y veía una profunda implicancia homosexual en eso. Pero bueno, ya vamos a ir a Freud ahora, que desarrolla esa idea, y también alguna idea interesante acerca de la belleza que consta en el malestar de la cultura. Bueno, sigue diciendo Eco, acá vamos a ir, esto me interesa. Dice: el fuego se presenta inmediatamente como instrumento de cualquier transformación, y cuando se desea que algo cambie, se llama el fuego. Impedir que se apague el fuego requiere de nosotros un cuidado parecido al que se debe al recién nacido. En el fuego se vuelven enseguida evidentes las contradicciones fundamentales de nuestra vida. Es elemento que da vida y elemento que da muerte, destrucción, sufrimiento. Es símbolo de pureza y purificación, pero también de inmundicia, porque su deyección produce cenizas. Bueno, muy interesante
Y acá que dice: el fuego es por lo tanto demasiadas cosas, y además de ser un fenómeno físico, se convierte en un símbolo. Y como todos los símbolos, es ambiguo, polisémico, evoca sentidos distintos según los contextos. Por consiguiente, en esta velada sobre el fuego intentaré no un psicoanálisis, sino una primitiva y desenvuelta semiótica, yendo en búsqueda de los diferentes significados que ha adoptado y adopta para nosotros que con él nos calentamos y a veces nos abrazamos. Humberto Eco, acá un poco más adelante, nos dice: los primeros filósofos reflexionaron sobre el fuego como principio cósmico. Según Aristóteles, para Heráclito, el arjé, el origen de todas las cosas, era el fuego. Y en algunos fragmentos parece efectivamente que Heráclito sostiene esa tesis. Afirmaba que el universo se regenera con cada era mediante el fuego, que hay intercambio recíproco de todas las cosas con el fuego y del fuego con todo, tal como las mercancías con el oro y con las mercancías. Pero después dice que la obra de Heráclito era lo suficientemente oscura como para que pudiera significar eso u otra cosa. Dice, pero por desgracia se sabe que Heráclito era oscuro por definición, etcétera. Bueno, y acá Humberto Eco se refiere a Plotino, que es un autor súper interesante, y vamos a leer este párrafo que nos va a servir como umbral para entrar en el universo de Plotino. Quizá la identificación del fuego con lo divino más bella la encontramos en la obra de Plotino. El fuego es manifestación de lo divino, precisa y paradójicamente porque el uno, Plotino habla del uno, se refiere al uno, ahora vamos a ver qué es, de quien todo emana y del que nada se puede decir, ni se mueve ni se consume en un acto de creación. Y se podrá pensar en este primero solo como si fuera una irradiación que se difunde desde sí mismo, tal como la luz que resplandece alrededor del sol, que el sol irradia de manera siempre nueva, pero permanece tal cual es, sin consumirse. Esto figura en las Enéadas, que es la obra de Plotino, que en realidad compila y organiza su discípulo Porfirio en 6 libros que de manera célebre se llaman las Enéadas, que era lo que decía Plotino respecto del fuego. Bueno, Plotino se refiere a las hipóstasis. Ahora vamos a ver qué es lo que son las hipóstasis. El uno y las hipóstasis, se llama este capítulo 3 de este libro, que en realidad es una especie de compendio de la obra de Plotino, vulgarizado, ¿no? Y bueno, y también aborda aspectos de su biografía, etcétera. Acá dice: para Plotino, el uno es el principio primordial, perfecto, simple, homogéneo y a la vez infinito. Lo es todo sin ser nada del concreto. El uno es lo que está por arriba de todo. Es lo primero, es lo anterior. De él emanan lo inteligible y el alma del mundo. Y de aquí la esfera de lo material y sensible, de lo imperfecto y perecedero. Nosotros, los seres humanos, estamos dentro de esta última esfera, es decir, somos lo imperfecto y somos lo perecedero. Esto se puede ver en un cuadro que está acá más adelante. Bueno, en alguna parte está, en la que se ve estas 3 hipóstasis. Bueno, ahora lo vamos a buscar, pero primero vamos a ver qué es lo que dice Plotino acerca del fuego. Acá están las hipóstasis de Plotino. Primero el uno, que es lo absoluto, después lo que sería el nous, que es la inteligencia, las ideas, la sapiencia. Yo no sé cómo se pronuncia esto se pronuncia nous, me parece, ¿no? Y después está, el alma del mundo. Esa es la tercera hipóstasis. Pero bueno, ¿qué sería una hipóstasis? Una hipóstasis, según el diccionario, sería tomar algo abstracto como real. Eso sería una hipóstasis. Etimológicamente sería el estado subyacente o la sustancia subyacente que sostiene una realidad. Sería lo que está por debajo de la realidad, que lo sostiene, que le da sentido. Eso es una hipóstasis. Pero nosotros, antes de llegar a las hipóstasis de Plotino, vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del fuego. Plotino dice: llamar uno, o como hace también a menudo Plotino, bien, esto lo dice este libro, ¿no?, que habla acerca de Plotino, al principio primordial de la naturaleza,
equivale a utilizar la forma menos inapropiada de hablar del arjé. El arjé sería el principio, ¿no? Ese es el arjé. Es decir, el arjé en filosofía sería como el principio en términos temporales, pero también el principio en términos totales, el principio de todo, el inicio, ¿no? Lo primero. Lo que no significa que estas sean denominaciones convenientes. Del uno es mucho más fácil decir qué no es que lo que es. Y aún así Plotino no siempre vence la tentación de hablar de él, de caracterizarlo de una u otra manera. Esta tensión entre, por un lado, la necesidad de nombrarlo y calificarlo, y por otro, la imposibilidad de hacerlo de forma apropiada, pone una vez más a Plotino en relación con el principal problema de lo que podría llamarse la gran tradición metafísica griega. ¿Cómo hablar de aquello que es común a toda cosa, pero que no es ninguna cosa, sin convertirlo en simple cosa? Los recursos que utiliza el filósofo neoplatónico, se considera que Plotino es el fundador de lo que se llamó el neoplatonismo. Para caracterizar este uno, van desde la metáfora a la atribución de calidades que lo singularizan frente a cualquier otra cosa. Así, y en plano metafórico, el uno es como el fuego. Acá es cuando Plotino compara el uno con el fuego, que es fuego para sí mismo, y lo sería también, aunque no prodigase su calor a los objetos que le rodean, sin que con la propagación de su calor pierda nada de su ser fuego. Bueno, y después pone otra serie de ejemplos. Pero vamos a ver rápidamente quién es Plotino. Acá dice que Plotino ha pasado a la historia de la filosofía como un autor críptico en sus especulaciones acerca de un misterioso principio básico, el uno, del que es más fácil decir qué no es que lo que es. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Es autor de una única obra compilada por su discípulo Porfirio, formada por 54 tratados divididos en 9 libros bajo el título genérico de Enéadas. Este maestro ocupa una posición incómoda en el desarrollo del pensamiento occidental. Bueno, se ocupa una posición incómoda, seguramente se debe a que su obra es saludable, está viva, y por eso es incómoda. Y yo simplemente lo que hice fue copiar acá los diversos temas de que trata en la Eneada número 1, que como dijimos es una compilación de sus escritos hecha por su discípulo Porfirio. Estos son los temas de que trataba Plotino en esta Eneada. ¿Qué es vivir? De las virtudes, sobre la dialéctica, sobre la felicidad, si la felicidad aumenta con el tiempo, sobre la belleza, del bien soberano y de los demás bienes. ¿Qué son los males y de dónde vienen? Sobre el suicidio razonable. Bueno, vemos que es un autor súper interesante. Y bueno, ahora vamos a ver algo de su vida. Algo curioso que nos dice este libro es que Plotino, todas las estatuas que hay de él, acá dice, en el Museo Ostiense en Roma, se encuentran media docena de bustos de mármol de la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Bueno, Plotino vivió en el siglo III después de Cristo, vivió entre el 205 y el 270 de nuestra era. Y acá dice, la tradición ha querido relacionar estas esculturas con la figura de Plotino. Casualmente o no, ninguna de ellas conserva la nariz en su integridad. Esta parte del rostro que tan poderosamente contribuye a definir los rasgos faciales y el perfil de una persona ha desaparecido de las efigies de Plotino. Y siguen diciendo los autores de este libro, las dificultades para reconstruir su apariencia física, sin embargo, no constituyen sino un reflejo o prolongación de las dificultades que se tienen para recomponer los elementos fundamentales de su biografía. O sea que todas las efigies que tenemos de Plotino tienen, como vemos, mancillada la nariz, tienen un desperfecto en la nariz. Bueno, acá hay otra efigie de Plotino. Acá nos dice el libro, a decir de su biógrafo Porfirio, Plotino tenía el aspecto de quien se siente avergonzado de estar en su cuerpo. Súper interesante eso, ¿no? Por ello no quiso decir nunca ni su edad, ni quiénes eran sus padres, ni cuál su patria. Bueno, él había nacido en Egipto y se había educado en Alejandría. Y por supuesto, se negó siempre a que se le hiciera retrato alguno, pues eso sería como legar una más duradera imagen de una imagen, como si fuera una obra digna de contemplación. Estas son palabras de Plotino. Aún así sus discípulos consiguieron retratarlo. En la imagen, busto conservado en el Museo Ostiense en Roma, en el que la tradición ha visto un retrato del filósofo.
Bueno, yo había anotado algunas cuestiones biográficas interesantes. Bueno, él enseñaba en un jardín, como enseñaba Epicuro. Acá que dice, con 40 años, bueno, él después se instala en Roma, ¿no? En un momento de su vida, dice, con 40 años, las fuentes antiguas sitúan al filósofo en Roma, donde abrió una escuela filosófica en casa de una rica matrona llamada Gémina. Bueno, se instala en la casa de una mujer que le da alojamiento y que aparte le permite que ese sea su centro de estudios. Ahí instala una escuela filosófica. En su vida de Plotino, Porfirio, su discípulo, describe esta escuela como un espacio de convivencia apacible y uno abierto a las mujeres, no solo a esa Gémina que le acogía en su propiedad, sino también a una de sus hijas igualmente llamada Gémina, así como a otra mujer, Anficlea. Plotino rompía así, como siglos atrás había hecho Epicuro en su jardín, con la tradicional exclusión femenina del cultivo del pensamiento en las escuelas filosóficas. Las dos, Gémina y Anficlea, formaban parte con toda naturalidad del círculo de discípulos que escuchaban las lecciones del maestro, y entre los que también se hallaban un número importante de niños y niñas, hijos de las mejores familias de Roma, quienes no solo le confiaban a Plotino su educación, sino también su patrimonio, cuando veían próximo a la hora de su muerte. O sea que Plotino era un tipo tan confiable que las familias prósperas de Roma no solo le confiaban la educación de sus hijos, sino que también lo hacían como una especie de administrador, lo convertían en un administrador de su patrimonio. Y acá refiere Porfirio, esta es una cita de La vida de Plotino escrita por su discípulo Porfirio. Por eso tenía la casa abarrotada de chicos y chicas y hasta se tomaba la molestia de supervisar las cuentas cuando se las presentaban los sayos de los niños y vigilaba por su exactitud, diciendo que mientras no se dieran a la filosofía debían preservar sanas y salvas sus posesiones junto con los réditos. Bueno, parece que además Plotino era un hombre que adolecía de una intuición extraordinaria y que podía identificar el alma de una persona con solo mirarla a la cara. Y acá su discípulo Porfirio da un par de ejemplos de eso. El poder de penetración de la mirada de Plotino era tal que, según su biógrafo, era capaz de predecir lo que iba a ser de cada uno de esos niños que le rodeaban. Una vez, por ejemplo, dijo de un tal Polemón que sería enamoradizo y que su vida sería breve. Y así fue. El filósofo era alguien que sabía ver más allá de las apariencias en el interior de las personas. Lo demostró otra vez en que desapareció un precioso collar propiedad de una viuda llamada Chione, que vivía también en la casa de Gémina. Las sospechas recayeron sobre los criados, que fueron congregados en una sala y escudriñados atentamente por Plotino. Este finalmente se paró ante uno de ellos y, señalándolo, dijo con toda seguridad: «Este es el ladrón». Y no se equivocó. El aludido acabó reconociendo el hurto y restituyéndolo a su propietaria. Todas esas ocupaciones y preocupaciones mundanas, sin embargo, no distrajeron a Plotino de sus reflexiones filosóficas. Como señala con un tanto de admiración su discípulo y biógrafo, el filósofo era alguien que nunca jamás, estando despierto, aflojaba la intensidad de su reconcentración mental. Vamos a leer un pequeño párrafo que escribe Porfirio acerca de Plotino cuando hablaba. Después vamos a repasar brevemente estas tres hipóstasis de Plotino, que son súper interesantes, bueno, y son también una piedra fundamental de la historia de la filosofía en Occidente, ¿no? Al hablar, dice Porfirio, la inteligencia se le transparentaba hasta en el rostro, alumbrándolo con su luz. Él ya poseía un encanto que embelezaba la vida, pero entonces más que nunca se hermoseaba visiblemente, bañábale un sudor tenue, irradiaba apacibilidad y a las preguntas respondía con muestras tanto de bondad como de energía. Bueno, este era Plotino. Bueno, esto es lo que dijo Plotino en esta serie de hipóstasis, que, como dijimos, la hipóstasis es como el estado subyacente, la sustancia subyacente que sostiene una realidad, ¿sí? Este es un término que curiosamente toma Kant después, hablando de hipostasiar, cuando hace referencia a los casos en los que la acción de pensar en los objetos que no existen en la realidad
se mezcla con el conocimiento que supuestamente tenemos de esos objetos. Pero bueno, como sabemos, yo lo que sé de Kant lo sé por comentarios, porque no puedo leer a Kant todavía, pero ya voy a leerlo un día. Ya voy a leerlo un día y voy a poder hacer un video sobre Kant y sus libros. Pero bueno, acá tenemos entonces las tres hipóstasis de Plotino. La primera es lo uno como absoluto, ¿no? O el uno como absoluto. Brevemente diremos que esta primera hipóstasis plantea lo siguiente. Técnicamente, el uno recibe en Plotino el nombre de primera hipóstasis. En este sentido hay que entenderlo como aquello que se erige como el fundamento primordial, aquello que está por debajo de cualquier cosa. Otra forma habitual de hacer referencia a este carácter primordial del uno como hipóstasis es afirmar que nada es antes ni al margen del uno. O sea que el uno es todo. El uno es el principio, el uno es lo que está por debajo, lo que está por detrás, el uno es lo anterior, como habíamos dicho antes. A ver si seguimos acá con el 1, no, ya nos vamos a ir. Esta sería como la primera hipóstasis, ¿no? La segunda hipóstasis es el nous. Yo le voy a decir nous, realmente no sé cómo se pronuncia, disculpen mi ignorancia. Esto en latín significa, bueno, mente, intelecto, razón, y puede definirse también como el espíritu, la parte más elevada y sutil del alma, o como la inteligencia. Creo que Platón lo entendía como inteligencia, este término. Y vamos a ir a este segundo hipóstasis, que sería precisamente, bueno, el nous, lo inteligible, ¿no? El mundo de las ideas. ¿Por qué Plotino se vio obligado a postular la existencia de algo que esté por encima de lo que Platón y Aristóteles eran las máximas entidades inteligibles? De lo que en Platón y Aristóteles eran las máximas entidades inteligibles. Bueno, disculpen la torpeza en la lectura. Para responder a esta pregunta conviene fijarse en la naturaleza y los problemas que plantea la hipóstasis de lo inteligible, la más cercana al uno. En Plotino, el ámbito de lo inteligible, o el espíritu, como también nos acostumbra a traducir el término griego nous, abraza tanto el pensamiento como lo pensado. Como se ha visto, el uno propiamente no piensa, lo que no significa que no pueda ser depositario de todo lo que otra entidad puede pensar. En realidad no solo es así, sino que es necesario que sea así para que algo pueda ser pensado. El ámbito de lo que piensa y es pensado, la hipóstasis de lo inteligible, necesita emanar del uno, de un principio que ni piensa ni es pensado, pero que contiene, podría decirse virtualmente, todo aquello que se puede pensar, incluidas las relaciones o las atribuciones de características complejas. Entonces, primero está el uno, que es lo absoluto, que es el principio de todas las cosas, y después está el mundo inteligible, el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas y el mundo de la reflexión. Y después está esta tercera instancia, que es el mundo material, del que la especie humana forma parte, pero que es la parte más deleznable, digamos, de todo este circuito, como vemos. Bueno, acá está, según el mito griego, el dios Cronos, al serle profetizado que uno de sus hijos podría fin a su reinado, decidió devorar a cada vástago. Bueno, ahí está la esposa Rea. No vamos a hablar de esto. También podríamos haber hablado de Festo, ¿no? Que le robó el fuego a los dioses, pero ya hemos hablado acerca de Festo en otro video, que no recuerdo cuál es. Vamos a ir a la tercera hipóstasis, que es el alma del mundo. La tercera hipóstasis. De la misma manera que el uno rebosa productividad y se vierte en la hipóstasis de lo inteligible, este no puede sino dar lugar a una tercera hipóstasis, el alma del mundo. Lo inteligible y el alma del mundo comparten una característica que Plotino llama deseo, orexis, que también puede significar deseo o apetito, y apetito incluso en el sentido del apetito del hambre, ¿no? Naturalmente no se trata de deseo material y mucho menos carnal, sino de aquello de lo que finalmente están constituidos, pero que no comparten plenamente con su progenitor. Es decir, lo inteligible desea el uno y encuentra su plenitud en la contemplación de este uno, que en el fondo es una autocontemplación, pues nada hay en lo inteligible que no proceda del uno. El alma del mundo, igualmente, desea vivamente la contemplación que es propia de lo inteligible y de esta forma actúa como un principio que impera sobre la multiplicidad, pero siempre anhelante de reunificación con lo inteligible, que tan cerca del uno se encuentra. Pero bueno, ¿qué pasa?
Esta tercera instancia a la que nosotros los humanos pertenecemos es materia. Y acá se refiere Plotino a la degradación de la materia. Se hace necesario aquí aclarar qué estatuto debe concederse a la materia sensible. ¿Puede ser considerada una emanación del alma del mundo, una cuarta hipóstasis del uno? Plotino caracteriza negativamente la materia. A diferencia de las tres hipóstasis del uno, la materia es pura ininteligibilidad. Es decir, nada hay en ella de inteligible, y si lo hay, de intelectivo es sólo en la medida en que es depositaria de un alma individual. O lo que es lo mismo, solo en aquellos casos en que la materia sea animada. Por otro lado, si la materia no es buena, ¿puede proceder del uno, que es identificado con el bien? Es decir, ¿el mal puede proceder del bien? En cierta forma, y aunque parezca contradictorio, sí. Bueno, en realidad nosotros, los humanos, según la idea de Plotino, estamos por debajo de esta tercera hipóstasis. El mundo sensible sería como una especie de cuarta hipóstasis. Pero bueno, nosotros pertenecemos a la materia deleznable, y entonces acá se nos pregunta, ¿puede ser considerada mala la materia? Pero nos dicen, desde el momento en el que la materia procede del uno, es decir, del principio anterior de todas las cosas, no puede ser mala. Acá dice, la materia es consecuencia de un despliegue de posibilidades que a la vez son degradaciones, y la materia es la mayor degradación, pero que a la vez constituyen una expresión de capacidad creadora por parte del uno. La materia es mala simplemente porque se sitúa en el extremo más alejado del uno, como la línea del círculo que delimita la figura y se encuentra en el punto más periférico respecto al centro. Representa, en definitiva, el punto más bajo de la degradación ontológica, si bien no se puede ser considerada el mal absoluto, no puede ser considerada el mal absoluto, que sería el no ser uno absolutamente, es decir, el no ser nada. El mal absoluto sería no ser nada. Pero nosotros, la especie humana, somos algo, somos seres humanos, entonces no podemos ser malos. No está del todo mal, digamos, nuestra capacidad de ser. De hecho, la concepción del ser en Plotino excluye propiamente la existencia del mal, o por lo menos la del mal en su versión absoluta. Nada que sea absolutamente malo puede llegar a ser, porque entonces sería algo, y ser algo es ser, aunque sea en una versión degradada y lejana de la perfección de alguna forma. 1. Ahora bien, es decir, nosotros, en última instancia, también somos uno, somos parte del uno. Ahora bien, que no exista el mal en estado puro, no significa que no exista la imperfección, que también puede ser comprendida como mal relativo. En realidad, desde la misma primera emanación del uno, lo inteligible, surge la imperfección, porque perfecto solo es el uno. Bueno, y aquí hay otro gráfico que nos muestra que está el uno, que es la integración total, inteligible, el nous, o como se pronuncie. Después viene el alma del mundo, es decir, el alma superior, el alma del mundo, el alma inferior, y después viene el cuerpo, la materia, y más abajo de eso está la desintegración total, que es la nada, que es el no ser. Nosotros estamos en esta instancia, que es la instancia más baja, digamos, de esta postulación ideal, pero, sin embargo, podemos decir que somos, ya, y desde el momento en que somos, y como dice Kafka, ¿no? Si estoy destinado a morir, también estoy destinado a defenderme hasta morir. Podemos defendernos de la nada, al menos leyendo filosofía. Mil disculpas, realmente estoy muy torpe en la lectura, muy torpe en las relaciones que establezco hoy, pero creo que está bueno ir adentrándonos lentamente en estas cuestiones que postulan algunos filósofos y que van, bueno, un poco más allá de lo rudimentario de la filosofía o de unas primeras aproximaciones a la filosofía. Creo que estas son ideas filosóficas que calan un poco más profundo en el espíritu y bueno, y más allá de, como digo, de la torpe lectura, siento que algo de esto queda en nosotros y que es bueno recorrerlo, al menos superficialmente. Voy a tener que prescindir de las ruinas circulares de Borges, pues esto se va a hacer larguísimo, y vamos a hablar ligerísimamente de las alusiones que hace Umberto Eco al fuego que figuran en la Biblia, ¿no? Fuego infernal, dice acá. Aunque el fuego se mueve en el cielo y se irradia hacia nosotros, puesto que también eructa desde las profundidades de la tierra sembrando muerte,
El fuego se asocia a sí mismo a los reinos infernales desde los orígenes. Bueno, y acá se cita a Job, se cita algunas partes de los evangelios, el Apocalipsis, pero yo quisiera leer brevemente una parte del Éxodo, que es el momento célebre en el que Moisés descubre la zarza ardiente, la zarza incendiada por el fuego, que no se extingue. Le llama la atención, se acerca a esa zarza y se da cuenta de que ahí está habitando Dios, y Dios le habla a través de ese símbolo. Creo que es la primera vez que leo la Biblia en el canal, y eso se debe a que no tengo un ejemplar de la Biblia que me satisfaga. Este es un ejemplar muy esquemático, y que al estar reducido, sintetizado, pierde una de las cosas más ricas que tiene la Biblia, que es su poder literario, ¿no? La Biblia es un texto que es pasible de diversas interpretaciones, y al resumirlo, de acotarlo, se pierde mucha de su magia, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el Éxodo, en la primera parte del Éxodo, se refiere al momento en el que Moisés, después de huir de Egipto, recordemos que Moisés había matado a un tipo, se había tenido que ir, había tenido que escapar, y está viviendo con su suegro. Moisés cuidaba las ovejas, dice acá, en esta parte del Éxodo, las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció, en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra. Entonces, bueno, acá Dios le dice a Moisés, a través del símbolo de la zarza ardiente, se le presenta y le dice que vaya a liberar a sus hijos, a la gente de Israel, que estaba esclavizada por el faraón en Egipto. Entonces Moisés le dice: ¿cómo voy a hacer eso? Y nadie me va a creer, ni los mismos, ni la misma gente de mi pueblo me va a creer. Entonces Dios le dice, le da una vara, le dice: recoge esa vara que está en el piso, tírala al piso, y cuando Moisés la tira, la vara se transforma en una serpiente. Entonces le da un par de símbolos mágicos para que le crea a la gente y para que le crea al mismo faraón. Bueno, a mí muchas veces la Biblia me recuerda al libro de las 1001 noches, de las 1000 noches y una noche, porque siempre está tratando de sorprender de una manera fantástica, de una manera mágica, para que el lector siga adelante, ¿no? Y en este caso, bueno, los narradores que escribieron la Biblia, que como sabemos es un escrito de generaciones de hombres, son una especie de yerezada, que siempre están buscando una manera fantástica de seguir adelante, de sorprender al lector, para que el lector quiera seguir leyendo. Pero bueno, en este caso, bueno, y después suceden las plagas, ¿no? Moisés vuelve a Egipto, el mismo Dios le dice: yo voy a endurecer el corazón del faraón, a la vez que le dice que vaya y que le diga al faraón que libere a la gente de su pueblo, a los israelitas. A la vez le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón del faraón. Entonces el faraón efectivamente le dice que no a Moisés. Entonces el Señor empieza a mandar una serie de plagas. Primero la plaga de la sangre, convierte el agua en sangre. Después la plaga de las ranas, llena todo Egipto de ranas. Pero ¿qué pasa? Cada vez que sucede una plaga, Moisés va y le dice al faraón: ¿ves? Dios te está mandando este castigo, así que libera a los israelitas y deja que me los lleve. Pero el faraón llama a los magos, a los brujos, y estos brujos y magos de su confianza pueden hacer exactamente los mismos trucos de magia, las mismas brujerías que aparentemente hace Dios.
Entonces Dios le sigue mandando plagas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, hasta que finalmente, como es muy terco el faraón, Dios lo que hace es mandarle la plaga de la muerte de los primogénitos. Mata a todos los hijos primogénitos de la gente de Egipto, incluidos de sus criados, y solo se salvan los israelíes, los israelitas, que son los que se salvan porque Dios les dice que tienen que matar un cordero joven, y con la sangre del cordero pintar los dinteles de su puerta. Bueno, realmente este es un libro que está lleno de simbología. La Biblia es un libro fantástico. Yo leía mucho la Biblia a mis 18 o 19 años. Me interesaba sobre todo, el libro de Job. Me interesaba el Cantar de los Cantares. Me gusta mucho San Juan de la Cruz, cuando reproduce el Cantar de los Cantares, ¿no? Con toda la gala del verso castellano, algo que también hace Fray Luis de León. Pero creo que en algún momento podemos abordar un estudio de la Biblia más complejo, si es que no resulta tedioso, no lo sé. Pero creo que leer, avanzar en ciertos procesos de lectura nos permite acceder a los grandes libros de la humanidad, y eso sin duda amplía el horizonte de nuestros conocimientos y de nuestras posibilidades. Así que siento que como decía antes, con torpeza, con mayor o menor virtud, este camino que estamos emprendiendo como lectores es un camino bueno, es un camino noble, es un camino que lleva hacia el bien, ¿no? Hacia la idea platónica del bien que quería Platón, o también aspira a ser parte de ese uno del que nos hablaba nuestro amigo Plotino. Bueno, vamos a terminar con Freud, pero antes de terminar con Freud, vamos a leer un poco de poesía. Vamos a leer un soneto de Jorge Luis Borges, ya que estábamos en su libro Los Conjurados. Vamos a leer un soneto de ese libro que alude a la neblina que rodea a la vida del ciego, que de alguna manera vive siempre en la noche, vive siempre en una clara oscuridad, ¿no? Dice este soneto: al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa, sin forma ni color, casi una idea. La vasta noche elemental y el día, lleno de gente, son esa neblina, de luz dudosa y fiel que no declina, y que acecha en el alba. Yo querría ver una cara alguna vez, ignoro, la inexplorada enciclopedia, el goce de libros que mi mano reconoce, las altas aves y las lunas de oro. A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Y yo siento que a veces también la lectura es una neblina vaga, que no nos deja percibir bien las cosas, pero siento que hay que avanzar en la lectura, porque en el fondo siempre hay algo claro, siempre hay algo bueno, como decíamos antes, siempre hay algo positivo. Me estoy quedando sin energía, pero espero poder llegar al final. Nosotros vamos a leer un relato, un pequeño ensayo, un fragmento de un ensayo de Freud que se llama Sobre la conservación del fuego, pero eso nace de una nota al pie que está acá en el Malestar en la Cultura. Y bueno, el Malestar en la Cultura aborda diversos temas. Uno de estos temas es la idea de la religión. Freud dice: habiéndole yo enviado mi pequeño trabajo que trata de la religión como una ilusión a un gran hombre de su época, dice él. Después nos cuenta que se trata de Romain Rolland, el célebre biógrafo y escritor francés, ¿no? Respondióme que compartía sin reserva mi juicio sobre la religión como una ilusión, dice Freud, ¿no? Pero lamentaba que yo no hubiera concedido su justo valor a la fuente última de la religiosidad. Esta residiría, según su criterio, en un sentimiento particular que jamás habría dejado de percibir,
que muchas personas le habrían confirmado y cuya existencia podría suponer en millones de seres humanos un sentimiento que le agradaría designar sensación de eternidad. Muy interesante, ¿no? Porque Freud dice que le manda su libro, un libro en el que habla de la religión como una ilusión, a este gran hombre que se llama Romain Rolland, este gran pensador y literato francés, y Romain Rolland le dice que comparte en cada punto lo que dice Freud, pero que excluyó algo que le parece fundamental, algo que él podía llamar sensación de eternidad. Y esta sensación de eternidad es lo que les queda quizás a hombres y mujeres que no leen, que no estudian, que no van más allá, digamos, de los límites de la vida física material que los rodea en sus especulaciones, pero que sin embargo pueden arañar una sensación de eternidad a través de la religión. Un sentimiento como de algo sin límites ni barreras, en cierto modo oceánico. Estas son palabras de Romain Rolland que cita Freud. Trataríase de una experiencia esencialmente subjetiva, no de un artículo del credo. Tampoco implicaría seguridad alguna de inmortalidad personal, pero no obstante esta sería la fuente de la energía religiosa, que captada por las diversas iglesias y sistemas religiosos es encauzada hacia determinados canales y seguramente también consumida en ellos. Solo gracias a este sentimiento oceánico podría uno considerarse religioso, aunque se rechazara toda fe y toda ilusión. Bueno, y los que hemos sido muy religiosos en algún momento de nuestra vida, yo tuve una formación católica muy sólida, durante muchos años quise ser sacerdote, después fui todo lo contrario, un sacerdote, ¿no? Según la terminología religiosa, me convertí en un pecador, libidinoso, vicioso, y aún lo sigo siendo, y estoy muy contento de serlo, pero yo incluso en un momento me fui a un monasterio, a mis 19 años, un monasterio trapense, en la localidad bonaerense de Azul, a hacer un retiro religioso con la idea de ordenarme como monje. Yo era vegetariano en esos años, y bueno, realmente entiendo de qué habla Romain Rolland cuando dice, cuando alude a esta sensación de eternidad, ¿no? A este sentimiento oceánico. Pero yo ya en ese momento, cuando tenía esos 19 años, no podía creer en la religión. Si creí alguna vez en la iglesia como institución, digamos, fue cuando yo era muy joven, cuando era un niño, porque me llevaban a la iglesia. Pero entiendo, siento nostalgia, no de ese mundo que me rodeaba religioso, que considero ahora espurio y falso, pero sí siento nostalgia de la fe que yo tenía. Siento nostalgia de esa credulidad, ¿no? O en todo caso siento nostalgia de la inocencia. Pero bueno, acá en el malestar de la cultura se hace alusión a muchísimas cosas, a la belleza, por ejemplo. Pero no sé si seguir con todo esto, bueno, porque se nos va a hacer larguísimo. Vamos a ir directamente. Bueno, pero en un momento, en una nota al pie del malestar de la cultura, a ver qué puse acá. Porque Freud habla mucho acerca de la belleza acá. Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza. Donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio, ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la naturaleza, los paisajes o en las creaciones artísticas o científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente, ni es manifiesta su necesidad cultural, y sin embargo, la cultura no podría prescindir de ella. La ciencia de la estética investiga las condiciones en las cuales las cosas se perciben como bellas, pero no ha logrado explicar la esencia y el origen de la belleza, y como de costumbre, su infructuosidad se oculta con un despliegue de palabras muy sonoras, pero pobres de sentido. Bueno, este ensayo, que es fantástico, es Freud, que creo que es del año 1931, 1932, 1929, 1930, el malestar en la cultura. En un momento tiene una nota al pie en la que Freud habla precisamente del goce de apagar el fuego orinándolo,
Bueno, acá sigue con eso, pero no vamos a seguir con eso. Nosotros nos vamos a ir a Sobre la conquista del fuego, que es un texto de Freud. Bueno, acá figura 1931-1932. Es decir, que es posterior al anterior y que nace de ese texto, El malestar en la cultura. Y acá dice: en una acotación a mi estudio sobre el malestar en la cultura, aludí, aunque solo incidentalmente, a cierta conjetura que el material psicoanalítico nos ofrece respecto de la forma en que el hombre primitivo habría conquistado el dominio sobre el fuego. Véome ahora inducido a volver sobre el mencionado tema, bueno, porque acá lo critican, y dice Freud: creo que mi hipótesis de que la condición previa para la conquista del fuego habría sido la renuncia al placer de extinguirlo con el chorro de orina, placer de intenso tono homosexual, puede ser confirmada mediante la interpretación de la leyenda griega de Prometeo, que, como sabemos, les roba el fuego a los dioses para dárselos a los hombres. Siempre que se tenga debida cuenta de la obvia deformación que media entre los hechos históricos y su representación en el mito. ¿Qué más marqué acá? El titán Prometeo, un héroe cultural aún dotado de carácter divino, quizá en la versión original un demiurgo y creador de seres humanos, trae pues a los hombres oculto en un bastón hueco, en una rama de hinojo, el fuego que ha robado a los dioses. Si nos hallásemos ocupados en la interpretación de un sueño, de buen grado entenderíamos aquel escondrijo como un símbolo fálico. Bueno, ahí está lo que decíamos. Freud ve falos en todos lados, ¿no? Pese a que nos molesta un tanto la insólita acentuación de su oquedad, porque Prometeo lleva como una especie de vara hueca, que es apropiada para mantener vivo el fuego, para que no se apague, mientras él se los roba a los dioses y lo baja hasta la tierra para dárselos a los hombres. Pero ¿cómo relacionar este tubo fálico, dice Freud, con la conservación del fuego? He aquí una conexión que nos parece infructuoso establecer, hasta que recordamos el proceso de la transformación o sustitución por el contrario, de la inversión de las relaciones mutuas, tan frecuente en el sueño y tantas veces revelador de su sentido oculto. Bueno, estos son procesos de psicoanálisis a los que Freud recurre siempre. No es el fuego lo que el hombre alberga en su tubo fálico, sino por el contrario, el medio para extinguir la llama, el líquido chorro de su orina. De este vínculo entre fuego y agua surge al punto un material analítico que ya nos es familiar. Y termina diciendo Freud: pero acá él contaba, a mí me gustaba mucho contar algo que estaba en el malestar de la cultura, que es acá, en un momento, a ver... Claro, porque acá, bueno, Freud hace una profunda crítica a la concepción cristiana del mundo. Cuando habla precisamente de la religión, de ese sentimiento oceánico al que aludía Romain Rolland, él hace una crítica grave al cristianismo, ¿no? A ver qué dice: quizá hallemos la pista en uno de los pretendidos ideales postulados por la sociedad civilizada, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, que goza de universal nombradía y seguramente es más antiguo que el cristianismo, a pesar de que éste lo ostenta como su más encomiable conquista. Pero sin duda no es muy antiguo, pues el hombre aún no lo conocía en épocas ya históricas. Adoptemos frente al mismo una actitud ingenua, como si lo oyésemos por vez primera. Entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Claro, Freud dice: ¿por qué tendríamos que amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar intensamente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca con cualquier título. Descarto aquí la utilidad que podría reportarme, así como su posible valor como objeto sexual, pues estas dos formas de vinculación nada tienen que ver con el precepto del amor al prójimo. Bueno, esto pertenece al malestar en la cultura. Y después dice Freud: existe un segundo mandamiento que me parece aún más inconcebible y que despierta en mí una resistencia más violenta: amarás a tus enemigos. Sin embargo, pensándolo bien, veo que estoy errado al rechazarlo como pretensión aún menos admisible, pues en el fondo nos dice lo mismo que el primero. Pero acá hay una nota al pie en la que Freud cita a Heinrich Heine, el gran poeta alemán, que además era un gran humorista, y que dice lo siguiente:
Dice Freud, un gran poeta puede permitirse expresar, por lo menos en broma, las verdades psicológicas más rigurosamente condenadas. Así Heinrich Heine nos confiesa: tengo la disposición más apacible que se puede imaginar. Mis deseos son una modesta choza, un techo de paja, pero buena cama, buena mesa, manteca y leche bien frescas, unas flores ante la ventana, algunos árboles hermosos ante la puerta, y si el buen Dios quiere hacerme completamente feliz, me concederá la alegría de ver colgados de estos árboles a unos 6 o 7 de mis enemigos. Con el corazón enternecido les perdonaré, antes de su muerte, todas las iniquidades que me hicieron sufrir en vida. Es cierto, se debe perdonar a los enemigos, pero no antes de su ejecución. Bueno, ahí cita Freud algo muy risueño de Heine. Ya vamos a hablar de Heinrich Heine. Yo tengo una biografía de él y tenía un libro de su poesía completa que perdí para siempre, lamentablemente. Pero vamos a cerrar con esto, pues esto ya se hizo larguísimo y me entiendo que muy pedregoso. Bueno, pienso que es difícil que alguien haya llegado hasta acá, que haya soportado esta lectura realmente dificultosa que hicimos hoy. Pero si alguien llegó, le tengo que decir gracias por su compañía. Le tengo que decir que el hecho de que esté ahí, mirando y escuchando, y leyendo conmigo también, le da sentido a esto que hago. Ahora acá en mi mundo está empezando el invierno, está haciendo frío, hoy me abrigué para venir a la terraza, son las 7:30 de la mañana, y yo estoy terminando de leer a Freud, con un café ya frío, y con una botella de whisky que está por terminarse. Dice así: en lo que se refiere a la contradicción entre el fuego y el agua que domina estos mitos en toda su amplitud, podemos demostrar junto a los factores históricos y fantásticos simbólicos un tercero, un hecho fisiológico que el poeta Heine describió en los siguientes versos: con lo que le sirve para mear, el hombre puede a otros crear. El miembro viril del hombre posee dos funciones, cuya reunión orgánica es para muchos motivo de indignación. Está encargado de evacuar la orina y de realizar el acto sexual que satisface las necesidades de la libido genital. El niño aún cree reunir ambas funciones, y según sus teorías, los niños se producen al orinar el hombre en el vientre, de la mujer. Está hablando de una teoría de los niños de principios del siglo XX, ¿no? Que parece que creían que los niños se generaban cuando el hombre orinaba el vientre de la mujer, ¿no? A eso se refiere Freud. Pero el adulto sabe que ambos actos son en realidad mutuamente incompatibles, es decir, el acto de la cópula y el acto de la micción, ¿no? En efecto, tan incompatibles como fuego y agua. Cuando el falo llega al estado erecto que le ha valido la equiparación con el pájaro y durante el cual se perciben aquellas sensaciones que recuerdan el calor del fuego, es imposible orinar. Por el contrario, cuando el falo sirva a la evacuación de la orina, el agua del cuerpo, parecen extinguidas todas sus vinculaciones con la función genital. La contradicción entre ambas funciones podría llevarnos a afirmar que el hombre extingue su propio fuego con su propia agua. Es decir, porque en el falo están los conductos del fuego, el fuego sexual, el fuego de la excitación, el fuego del amor, el fuego de la cópula, y el agua que apaga el fuego, la orina. Y el hombre primitivo, que se veía obligado a tener que captar el mundo exterior con ayuda de sus propias sensaciones y condiciones corporales, seguramente no dejó de advertir y de utilizar las analogías que le reveló la conducta del fuego. Bueno, así termina sobre la conquista del fuego el ensayo de Freud. Y nosotros, para terminar de una maldita vez estas lecturas, vamos a leer algo más que está en Los Conjurados, no sé qué. Hay un poema sobre el César. Bueno, ya que hablamos acerca del fuego, podemos hablar acerca del agua, del río, ¿no? La gran metáfora
que instala Heráclito en la filosofía para siempre, y a la que Borges suele volver. Y bueno, acá está la tarde también, ¿eh? Vamos a la tarde mejor. Las tardes, ¿no? La tarde. Las tardes que serán y las que han sido son una sola inconcebiblemente. Son un claro cristal solo y doliente, inaccesible al tiempo y a su olvido. Son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora. En aquel cielo están el pez, la aurora, la balanza, la espada y la cisterna. Uno y cada arquetipo, así Plotino, nos enseña en sus libros que son 9. Bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa. Y hacia el final, con un fulgor divino, Borges también se refirió a Plotino.